El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy al estilo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toma una decisión cuestionable, ya que según este tribunal, el señor presidente no respetó la ley electoral y afectó la equidad de las campañas. Esto a través de sus conferencias mañaneras y con los programas sociales. Y a pesar de que no hay sanciones directas hacia el presidente, esto es una estrategia de la derecha para establecer un precedente con el cual afecte directamente el Plan C, y con esto tumbar la reforma al Poder Judicial. Reforma que, dicho sea de paso, tiene de cabeza a todo el cártel de la toga. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la finalidad no es anular la elección presidencial, ya que no es nada sencillo, y sumado a que no hay pruebas precisas más allá de los dichos de una supuesta elección de Estado, ahora se están centrando en dejar antecedentes de este argumento y para esto se está prestando el Tribunal Electoral. Actualmente existen alrededor de 8 infracciones señaladas hasta el momento hacia el presidente AMLO. ¿Cuáles son las consecuencias de estos antecedentes de infracciones por supuestamente no respetar la ley electoral? La oposición puede solicitar que en base a estas infracciones, donde supuestamente con las intervenciones del presidente y con los programas sociales, se coaccionó directamente al voto de los ciudadanos. Con estas bases se puede pedir que se determine un número de votos de ciudadanos que fueron beneficiados con los programas sociales y que este número de votos sean descontados de la totalidad de lo que Morena tiene actualmente. Por dar un ejemplo, si se determina que las infracciones del presidente suman 4 millones de votos, esos son los que serían descontados. Con lo cual no se perdería la presidencia, pero sí la mayoría calificada y con esto el Plan C, y la reforma al Poder Judicial, ya que recordemos que Morena solo está a 2 senadores de la mayoría calificada de forma oficial. Ante esta situación que solo evidencia la falta de imparcialidad del Tribunal Electoral, el gobierno de México se expresó con un contundente mensaje. Irresponsable que magistrados electorales califiquen como coacción del voto expresiones del presidente de la República. Con evidente carencia argumentativa y sin prueba alguna, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral también afirma falsamente que el primer mandatario incurrió en uso indebido de programas sociales. Omiten sustentar de cómo una simple expresión se traduce en la coacción a más de 35 millones de personas que votaron a favor de continuar la transformación de nuestro país. Al considerar que las manifestaciones vertidas por el titular del Ejecutivo Federal durante las conferencias de prensa del 9 y 11 de mayo tenían como intención establecer un mecanismo de presión para dirigir el sentido del voto de la ciudadanía al, supuestamente, emplear una línea argumentativa que condicionó la vigencia o beneficio de los programas sociales y que a una determinada opción política obtuviera el triunfo en el proceso electoral, lo cual resulta notoriamente falso. Las afirmaciones vertidas en la sentencia son tan generales y banales que el propio magistrado Lara Patrón se apartó de los motivos expuestos, al considerar que no se había realizado un estudio exhaustivo, ya que en la solución solo se señala de manera dogmática la actualización de las infracciones, sin precisar mayores argumentos y realizar un estudio pormenorizado de cada una de ellas. No obstante, votó a favor del proyecto. En la sentencia del 11 de junio del año en curso, los magistrados que integran la sala especializada del Tribunal Electoral no explican al menos cuál programa social fue utilizado de forma indebida, y menos aún de qué forma se materializó el acondicionamiento a los beneficiarios y cómo esa circunstancia se tradujo en la coacción a la ciudadanía para votar en determinado sentido. De ahí que resulte irresponsable que un órgano jurisdiccional supuestamente imparcial e independiente realice afirmaciones que no están sustentadas en pruebas y que solo se hagan acusaciones basadas en la imaginación de los juzgadores que pretende ver más allá de lo evidente. La propia Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que la emisión de expresiones que refleje una postura política y crítica por parte del presidente de los Estados Unidos mexicanos como parte del debate público no contribuyen a un llamamiento al voto por algún partido político o candidatura, y por tanto no se ponen en riesgo los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. Por lo anterior, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión para que la Sala Superior del Tribunal Electoral analice nuevamente los hechos y revoque la sentencia por carecer de los elementos mínimos y fundamentación y motivación, por lo que se hace un nuevo llamado a los magistrados electorales a efecto de que sus resoluciones se sustenten en pruebas y no en suposiciones personales. El mismo día que el gobierno de México envía este comunicado donde habla de la irresponsabilidad y falta de imparcialidad del Tribunal Electoral, se da a conocer que ese mismo tribunal sanciona a Xóchitl Gálvez por difamación hacia Claudia Sheinbaum, por llamarla narcocandidata sin ninguna prueba durante el debate presidencial. Aunque esto solo es un acto para que la opinión pública diga y piense que sí hay imparcialidad en el Tribunal Electoral,
La realidad es de que esta sanción es sumamente burda y de chiste, ya que ante esta difamación pública realizada por Xóchitl Gálvez solo tendrá que pagar 32.571 pesos, y los partidos PRI y PAN, a pesar de su gran campaña mediática financiada por medios extranjeros con su hashtag narcopresidente y narcocandidata, solo pagarán 10.000 pesos de multa. Recordemos que la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, fue multada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral con 21.724 pesos por vulnerar reglas de propaganda electoral, al haber usado de manera indebida la imagen del Instituto Nacional Electoral, cuando en los mismos estatutos del INE se establecen multas de hasta 5.000 días de salario mínimo, lo que se traduce a más de 37 millones de pesos. Con todo este escenario, aparte del intento de tumbar el Plan C y la reforma al Poder Judicial, también se pretende dejar ante la opinión pública al presidente Andrés Manuel López Obrador con la misma calidad moral de Fox, Calderón y Peña Nieto, personajes que en su gobierno sí hicieron coacción al voto y condicionaban los pocos beneficios que daban en sus gobiernos, y que aún en estas elecciones lo repitieron de forma descarada ante la vista de estos órganos jurisdiccionales supuestamente imparciales e independientes.